Vamos a empezar con cómo hacer un plan de negocios para MIPYMES de servicios. Vamos a empezar viendo la estructura del plan de negocios. Vamos a ir viendo cada uno de los elementos. Ayer veíamos más o menos la estructura del plan, pero ahora lo que vamos a ir haciéndoles un poquito más desmenuzado. Yo les recomiendo que para su plan de negocios, ustedes en su computadora o en su memoria vayan creando carpetas, porque de repente tenemos en nuestro escritorio, en mis documentos, 20,000 cosas y de repente no sabemos esto de qué es. Entonces una forma para organizar es por medio de carpetas. Ahí yo más o menos les estoy sugiriendo qué carpetas ustedes podrían tener para que tengan, o sea, pueden tener una gran carpeta que se llame plan de negocios y adentro de esa carpeta van abriendo estas subcarpetas para que tengan ustedes la información ordenada. Eso es bien importante porque así como hay ciertas disciplinas que a lo mejor nada más con un archivo en Word es más que suficiente, de repente para hacer un plan de negocios la cantidad de archivos que podemos utilizar a veces puede ser bastante numerosa. Hemos llegado a veces a tener hasta 600 archivitos, porque hay que bajar tablas, hay que bajar links, hay que bajar ebooks, entonces de repente se nos hace un material muy amplio, pero si ustedes lo tienen en carpetas, eso les va a facilitar mucho. En la primera parte que tenemos que ver es que se requiere de una introducción. De hecho, cuando ustedes escriban cualquier cosa, sea una carta, sea un libro, siempre se compone de 3 partes: introducción, contenido y conclusión. Siempre que hagas tú un escrito, el que sea, independientemente de su extensión, siempre es importante que haya una introducción, un contenido y una conclusión. En la introducción del plan de negocios, lo que vamos a ver nosotros debe tener una portada, su resumen ejecutivo, su currículum vitae y la descripción del producto o del servicio. La portada. Hay veces que se les olvida o se nos olvida poner la portada. A veces por rapidez, a veces por descuido. En la portada es bien importante que lo pongas porque de repente dice uno, qué buen plan de negocios. Y de repente estás buscando el nombre del emprendedor de la empresa y de repente no sabes, o a veces no anotan el dato de correo electrónico. Entonces, en la portada es importante que pongas el nombre del emprendedor, el nombre de la empresa, si es que ya existe, todos los datos posibles para que los puedan identificar a ustedes: correo electrónico, página de internet, Twitter, dirección, teléfono, celular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, entre más datos, porque de repente, por ejemplo, vamos a poner, entran a un concurso y luego de repente dices, ¿quién ganó el...? No, pues está muy bueno este plan de negocios, pero no tenemos la manera de cómo contactar. Entonces, entre las más posibilidades que ustedes pongan de contacto, mucho mejor. Luego viene el resumen ejecutivo. El plan ejecutivo efectivamente se hace en una hoja, máximo 2. Es lo primero que viene en el plan de negocios, pero es lo último que se hace. ¿Por qué? Porque es donde se van a verter todos los resultados de nuestro plan de negocios. Ahí tú vas a poner la descripción de tu producto, de tu servicio, pero también tienes que poner todos los elementos relacionados con el aspecto financiero, es decir, cuál es el total de la inversión, cuál es la inversión de terceros, cuál es lo que tú vas a aportar. Y eso es bien importante porque muchas veces le ponen, ¿cuánto va a aportar el emprendedor? Y le pone 0, tache. ¿Por qué? Porque te van a decir, los asesores, los inversionistas, te van a decir, bueno, si tú no crees en tu proyecto, no le pones ni un peso, ¿cómo quieres que yo crea en tu proyecto? Entonces siempre tienes que ponerle tú una cantidad. Ahora, la ventaja de esto es que a lo mejor tú ya tienes muchas cosas. A lo mejor ya tienes el local, a lo mejor ya tienes las computadoras, a lo mejor ya tienes tú la página de internet, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces no partes en 0.
Entonces tienes que poner tanto lo que puedes aportar en especie o en activo o lo que vas a aportar en líquido. Pero es bien importante que pongas algo. Se pone también la cuestión referente a la proyección de ventas y el punto de equilibrio. Esto vamos a tener sesiones específicas para calcularlo, o sea que no se angustien. Ayer hablábamos que es bien importante esta parte de la descripción del producto y del servicio. La descripción debe de contener las características del producto o del servicio, las necesidades o la necesidad a la que va enfocada y lo que resuelve. Son los 3 elementos que tiene que tener una buena descripción. Cuando el inversionista, el banquero, el jurado que va a ver un plan de negocios, observa estos elementos, dice si realmente es viable o no. Y muchas veces, a partir de esta introducción, toma el criterio de si realmente vale la pena o no leer todo el contenido. Si los atrapas aquí, lo más seguro es que va a leer el resto del plan de negocios. Si no lo atrapas aquí, se acabó el juego. De tal manera que esta parte tiene que estar muy bien elaborada para que ustedes enamoren, emocionen a la persona que ustedes quieran convencer. El punto que vamos a ver ahorita más detalle es la cuestión del currículum. Alguien me decía, bueno, ¿y el currículum es de la empresa o del emprendedor? Es del emprendedor. O si ya estás operando, del empresario. A los que estamos de jurado nos sirve mucho el currículum del emprendedor para ver qué experiencia tiene en el ramo que quieren ingresar. A la vez nos damos cuenta de qué conocimientos tiene referente al mundo de los negocios. Es decir, nos damos cuenta qué tanto saben ustedes, tanto de lo que a ustedes les gusta hacer, como qué tan hábiles son en el mundo de los negocios. Luego viene también otro tema que vamos a ver hoy, que es investigación de mercado. Esas son otra de las carpetitas que les pido que sería importante que ustedes abran. Una que se llame investigación de mercado y otra que se llame segmentación y nicho de mercado. Hoy vamos a ver también un poco esto de la investigación del mercado, cómo se hace, por qué es importante. Y a la vez, para la siguiente sesión vamos a ver cómo se segmenta, que es una herramienta bien útil. Simplemente te pongo, hemos andado ahorita como en 113 millones de mexicanos aproximadamente ahorita. Imagínate que tú quieres lanzar una campaña de publicidad para 113 millones de mexicanos, sería una locura. En tiempo, dinero y esfuerzo. En cambio, tú cuando trabajas en segmentos, vas teniendo la posibilidad de que tu publicidad y tu producto vayan al lugar adecuado. Hay veces que, por ejemplo, por no saber dónde está tu segmento, haces una publicidad muy bonita y la avientas a donde caiga. Un día, por ejemplo, salgo del metro y me dan un folletito muy bonito, por cierto, que tiene con dibujos que se llaman manga, son ese tipo de dibujos japoneses. Pues obviamente yo ya no entraba dentro del nicho de mercado de lo que es manga, ¿no? Entonces ahí fue una publicidad mal dada y le estaban dando a gente que se veía que como que no era el nicho de mercado. Y en cambio, si eso tú se lo das a un rango de 15 a 30 años, más o menos es un rango adecuado para ese tipo de publicidad. Entonces, a lo que le quiero dar a entender es que cuando no tienes tú una segmentación, avientas por donde caiga. Y entonces tu inversión en publicidad, por ejemplo, se va al agua. Y muchas veces lo que nos hace falta es la cuestión de segmentar. Otras carpetitas van relacionadas con los aspectos de planeación. La planeación, por un lado, tiene que ver con la planeación estratégica,
en la cual desarrolla uno los aspectos de misión, visión, objetivos y FODA. ¿Se acuerdan que ayer más o menos empezábamos a ver esto? También va a haber una clase específica sobre planeación estratégica, o sea que no se preocupen. El posicionamiento. A veces como emprendedor, como empresario, como empresa, como producto, como servicio, como marca, partimos muchas veces de un momento en que nadie te conoce. ¿Y entonces qué requieres? Posicionarte. Hay muchas estrategias dependiendo de lo que tú hagas para posicionarte. Salud. Por ejemplo, en mi caso, cuando descubro lo que es Internet, digo, wow, este es el medio de comunicación más democrático que ha existido porque cualquiera puede entrar. Por ejemplo, si tú quieres entrar a los medios masivos, como es la televisión, como es el radio, son más restringidos. En cambio, tú en Internet tienes una posibilidad amplísima por medio de muchas herramientas de poder entrar. Y entonces me pongo a escribir como loco, y escribo en revistas digitales, en blogs, en páginas de Internet, etcétera. Llego a tener más o menos 300 artículos por ahí en red. Y entonces, y además no solamente la cantidad de artículos, sino el volumen de lectura que tienen. Entonces, de repente, cuando mis futuros socios, clientes, empresarios, emprendedores que quieren trabajar conmigo, lo primero que checan dicen, wow, 300 artículos, y le siguen dando a Google y sigue saliendo cosas mías, ¿no? Entonces dicen, algo ha de saber. Pero para poderme posicionar en eso tuve que trabajar, trabajando sobre ciertos temas. Así que si ustedes quieren empezarse a posicionar, tienen que empezar a darse a conocer. Es bien importante esto del posicionamiento. Hay muchas estrategias: geomarketing, cibermarketing, marketing tradicional, hay marketing por recomendación, marketing directo. Hay muchas formas para posicionarse, pero al final de cuentas, la base para una buena posición es trabajar muy intensamente. Tienes que tener otra carpetita en la que se haga todo lo referente a la planeación de ventas. Hay mucha gente que dice, es que yo no vendo. Y muchas veces no vendes porque no tienes método. Las ventas tienen un método y también lo vamos a ver aquí a lo largo del curso. Cuando tú sigues ese método, el número de ventas aumenta considerablemente. Otro punto fundamental en las ventas es que te tienes que quitar el miedo al rechazo, el miedo al no. Hay mucha gente que no quiere vender porque dice, ay, es que me van a rechazar, es que me van a decir que no. Y muchas veces tú mismo eres el que te generas la barrera. Y ya cuando pierdes ese miedo, te das cuenta que las ventas son mucho más sencillas de hacer cuando tú te quitas tus propias barreras. Y una de esas barreras es el rechazo. Entonces, no veas un no como definitivo. Siempre ve que por un no estás más cerca de un sí. Y entonces, eso te cambia mucho la perspectiva. ¿Te dijeron no? Ok, ni modo, el que sigue. Otra parte fundamental en el plan de negocios es lo referente a la administración. Ahí ustedes tienen que ver los aspectos de la estructura y organización de la empresa. La estructura son las diferentes áreas que van a constituir tu empresa. Tú vas a determinar qué áreas quieres para tu empresa y qué otras áreas las puedes trabajar con gente externa, por ejemplo, con freelancers o con outsourcings. Saludos. Y la organización es toda la serie de relaciones que hay al interior de la empresa, todos los tejes y manejes. Que si ya se pelearon, que si tienes que meter aspectos referentes a comportamiento organizacional, a dirección, toda esa parte que tiene que ver con la parte de movimiento de la empresa. También vamos a ver los tipos de sociedades y aspectos legales. Hay empresas que les conviene ser SA, hay otras que les conviene ser sociedad de responsabilidad limitada. Va viendo diferentes formatos y cada tipo de empresa hay un esquema favorable para cada una.
También tenemos que ver los aspectos de dirección y liderazgo, que son los que ustedes van a llevar como emprendedores y empresarios. Si ustedes quieren que las cosas se hagan, tienen ustedes que generar un liderazgo. Y ese liderazgo tiene, uno de los puntos básicos es ser congruente. Si yo quiero que mis empleados sean puntuales, ¿quién es el que tiene que ser puntual en primera instancia? Uno. El control, toda la parte de control, los costos, los precios, las finanzas, la inversión, toda la parte matemática. Decía Bill Gates, quien sabe un poquito de matemáticas puede entrarle al mundo de los negocios. La metodología que tenemos para calcular costos, precios, cantidad de inversión, etcétera, en realidad no son otra cosa que sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. O sea, no son porcentajes, no son operaciones complicadas. O sea, no vamos a tener que calcular ni geometría analítica, ni cálculo diferencial, ni cálculo integral. O sea, realmente lo que se requiere son operaciones básicas. Entonces vamos al paso B. El currículum. Muchas veces dicen, ay, es que no encuentro empleo. Y muchas veces no encontramos el empleo porque no sabemos vendernos a nosotros mismos. Aquí la idea es que ustedes no busquen empleo, sino que creen empleos, ustedes lo generen. Pero también es importante hacer un currículum vitae inteligente. ¿Por qué? Porque les van a evaluar qué tanto ustedes son capaces de llevar un proyecto como es una empresa. Entonces tienes que empezar en primer lugar contigo mismo. Y aquí tienes que tomar en cuenta que así como es importante hacer un plan de negocios, es importante que tú también tengas un plan de vida, porque un plan de vida te ayuda a determinar cuáles son tus metas a realizar, personales, académicas, laborales, etc. Entonces les sugiero que así como es importante que tengan su plan de negocios, también hagan su plan de vida, cuáles son sus metas en la vida. Y que ese plan de vida se enlace con su plan de negocios. Una de las cosas por las cuales se hace un currículum vitae es para que te conozcas a ti mismo. Muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, eso que ya ves que es una frase de la época de los griegos, ¿no? Conócete a ti mismo. Pero a veces estamos tan ajetreados que no nos conocemos a nosotros mismos. Muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos un gran potencial, una gran fuerza, una serie de conocimientos. Necesitamos que crear una interfase, un puente entre la empresa que ustedes van a hacer, pero a la vez también con otras empresas y con otras instituciones educativas. Tenemos que tener un currículum bien interesante, bien hecho, bien aplicado. Ser empleado o ser emprendedor. Las dos cosas son importantes, ¿eh? O sea, tan importante ser empleado como ser importante ser emprendedor o ser empresario. Todo es importante. Sin embargo, yo estoy convencido de que más personas podrían ser emprendedores o empresarios de lo que son ahorita. Y yo a veces veo mucha gente que tiene el potencial para ser emprendedor, para ser empresario, pero de repente no le saca jugo. Por ejemplo, si a ti te gusta sentirte tranquilo de que recibirás un salario en determinado tiempo y no te molestan las actividades rutinarias o mecánicas, lo tuyo es más hacia ser empleado. Igual si te sientes bien bajo las órdenes de otras personas. Pero si tú eres una persona creativa, una persona con iniciativa, una persona que quiere tener más control de su tiempo, que quiere generar riqueza, obviamente ser emprendedor, ser empresario es tu opción. Y de hecho, por ejemplo, yo en mi empresa yo más no uso casi el término empleado. Yo más bien no tengo empleados, yo lo que tengo son colaboradores, casi todos ellos son profesionistas, trabajamos más o menos en lo mismo, y lo que hacemos es que nos vamos dividiendo las tareas. De repente llega un cierto trabajo y digo, este trabajo es ideal para X, Y, para Z, y nos lo vamos distribuyendo entre todos, ¿no? Entonces, también se va
modificando esto. Si tú lo que quieres es conseguir un empleo, este es el esquema. Ahora, si tú vas a ser el dueño de la empresa, de todas maneras tienes que saber cómo es este modelo, porque es como estar en una mesa en los dos lados, como empleado y como emprendedor. Entonces tienes que ir a conocer el camino de ida y vuelta. El aspirante puede ir directamente a la empresa, puede analizar un anuncio o puede reclutarse en alguna empresa de selección. En el anuncio, por ejemplo, tú puedes ver que también tiene una estructura, el puesto ofrecido, el perfil requerido, la remuneración, el contacto. Ahora, tú como emprendedor debes de saber crear anuncios cuando quieras contactar a un empleado. Todos hemos visto alguna vez las páginas como OCC, o hemos visto el aviso gráfico en el Universal. Y hay veces que a mí me da mucha risa, porque hay gente que quiere encontrar al empleado ideal y de repente, como no sabe esta estructura, no encuentra a los empleados adecuados. Por ejemplo, una vez me acuerdo que había un anuncio que decía: se solicita investigador de mercado que sepa realizar el análisis por medio de la varianza. Es decir, restringía a un solo método, que era el método de la varianza. Entonces tú ahí ya descartabas a todos los que no. Cuando en la investigación de mercado existen N cantidad de métodos para poder llegar al mismo resultado. Entonces ahí estaba mal el anuncio en el sentido que restringía mucho. Entonces ahí lo que tú debías buscar es gente que sepa hacer la investigación de mercado y tú ya evaluabas realmente quién era la que te podía funcionar o no, ¿no? Entonces es bien importante esto. Y entonces, por un lado, el empleado lo lee para ver cuál es el que le resulta más interesante económicamente. Por el otro lado, el empresario, al momento de poner un anuncio en internet o en un periódico, tiene que ver que cuenten con estos elementos para poder encontrar al personal adecuado. Ahora, si tú le vas a apostar a ser emprendedor, tienes que tener estas cualidades. 1, conocimiento de lo que tú sabes hacer, pero también conocimiento de cómo se mueven los negocios. 2, habilidades, toda la parte del hacer. 3, actitud. Y eso es bien importante, la actitud. Yo muchas veces veo, a lo mejor en ciertos emprendedores, o incluso a veces en ciertos empleados, la forma muchas veces para evaluarlo es la actitud. Entonces, cuando tú de repente dices, no, pues este realmente no se le ve con ánimos, con ganas, entonces por aquí no va la cosa. Entonces, la actitud es bien importante. La independencia. El emprendedor generalmente se caracteriza por ser una persona independiente, una persona pensante, una persona creativa. Paciencia. Ese es otro punto. Ayer les decía, quienes van a poner un negocio y piensan que luego va a empezar a llegar dinero en carretadas, esto es de paciencia. Esta es una carrera a largo tiempo. Saber negociar. Otro punto importante. De hecho, las ventas es eso, saber negociar. ¿Qué ganas? ¿Qué gano? En el momento en que tú encuentras el punto en que tú ganas y la otra persona gana, ya se hizo la transacción, la que quieras. Innovador. La innovación es bien importante actualmente como una fuente de generación de riqueza. Creatividad. Y para esto se requiere empezar desde fondo. Tenemos 2 hemisferios en el cerebro, el izquierdo va hacia la lógica, el derecho va hacia la parte creativa. Generalmente nuestro sistema educativo va hacia el hemisferio izquierdo.
Y entonces por eso a veces nos cuesta más la parte de la creatividad del hemisferio derecho. Si tú quieres mejorar tu creatividad, te recomiendo, por ejemplo, aprendas música. ¿Por qué? Porque la música, por un lado, es creatividad, desarrollas el hemisferio derecho, y por otro lado es matemática pura, desarrollas el hemisferio izquierdo. 8. Capacidad para resolver problemas. Les voy a dar un tip. Las personas y las empresas que más dinero ganan son aquellas que son las que resuelven más problemas. O los problemas más álgidos. Si tu producto o tu servicio resuelve un problema importante, wow. Adaptación al cambio. Ayer platicábamos eso del cambio. Uno de los grandes problemas actuales es que mucha gente no se quiere dar cuenta que la economía ya cambió. Y si nosotros no cambiamos, bye bye. Imagínate que yo todavía quisiera seguir escribiendo a máquina de escribir. Entonces el cambio es una de las constantes actuales. Todo es cambio. Y es un cambio. Y el otro punto es que seas trabajador. Pero aquí les voy a dar otro secreto. Si ustedes con ese secreto se llevan nada más de este curso, con eso ya se cumplió. Es importante que seas trabajador, sí, pero inteligente. El trabajador inteligente logra, por ejemplo, que el dinero trabaje para él, que la tecnología trabaje para él, que el sistema, que la red trabaje para él. Hay gente que dice que trabajo casi 20 horas y 0 resultados. ¿Y luego qué sucede? Ya te dio el paro cardíaco, ya te dio no sé qué tanta enfermedad, y primero trabajabas por el dinero y después no te alcanza dinero para pagar la salud. Entonces, por eso se crean las empresas, para que trabajemos entre muchos y entre muchos compartamos responsabilidades. Formas de contactar inversionistas, eso es para ustedes. Uno es irte a plantar directamente con la gente que quieres que te dé el dinero. Al banco, al fondo, a la Cámara de Comercio, al banquero, a la microfinanciera. Entonces te vas y te plantas. Pero desde una vez te digo, no te presentes si no llevas tu plan de negocios. Porque aunque así lleves la idea más brillante del mundo, no funciona. Entonces, primer lugar. Segundo lugar, concursos y convocatorias. El otro punto, una incubadora. Cuando tú tienes tu plan de negocios ya en borrador, tienes ese plan de negocios ya en su primer borrador, te puedes ir a una incubadora y esa incubadora lo revisa, lo pulen entre ambos y te contactan con las personas indicadas para que tú puedas encontrar el dinerito. Entonces, ahora, en todos esos casos necesitas también tu carta de presentación, tu currículum vitae y tu plan de negocios. Tienes que hacer tu carta de presentación porque es importante ahí tu idea, tu currículum. En el currículum es bien importante que pongas ciertas cosas y que elimines otras. En primer lugar, tienes que evitar ya poner todo eso de que yo estudié en el Kinder X, ¿no? Ya. Se ponen los últimos estudios que tuviste, los más recientes. Segundo lugar, todos los aspectos relacionados con lo que tú vas a hacer. Si, por ejemplo, tu empresa va a ser referente a turismo, entonces pon todo lo que sabes de turismo. Si tu empresa va a ser de software, pon todo lo que sabes de software. Ahora, para tener éxito, es importante tener una lógica. Punto número 1, ser
segundo, hacer, y 3, tener. Generalmente siempre queremos empezar aquí. Medio nos acordamos de hacer esto y eso se nos olvida. La redacción del currículum, y al principio lo que buscas es que primero pienses en ti, que pienses en el ser, después en el hacer y hasta el final como una conclusión, como un resultado, el tener.